Muy bendecida la amada del Señor, un privilegio más poder estar frente a lo que Dios más ama, que es su iglesia. Dándole gracias al Señor porque nos ha podido permitir ver la luz de un nuevo día y respirar un nuevo aire. Darle gracias al Señor por el mensaje que nos ha dado hoy día. El tema de hoy se titula Lenguas Angelicales. Era un tema que estaba pendiente, ya lo habíamos, el Señor nos lo había dado, pero por ciertos factores no lo habíamos eh, transmitido, no se había. De pronto, eh, mil disculpas por si acaso, ando un poco afectado de la garganta. Eh, bueno, como dije, el tema se titula Lenguas Angelicales. Es un tema muy largo, muy extenso, que vamos a tratar de ser lo más breve posible. Si tenemos 4 libros, que son las 4 cartas, pero hay mucha información dentro de eso. Eh, y vamos a empezar con primera a los Corintios 13, 1 al 3. Antes de iniciar, eh, tenemos que tener en cuenta algo. Todos estos libros están en el Nuevo Testamento, por lo cual están escritos en griego. ¿Sí? El Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces tenemos que saber qué es lo que significa cuando dice la palabra lenguas, ¿no? Y lenguas en griego significa glosa, que es igual a idioma o lenguaje, ¿sí? Y bueno, empecemos porque el tiempo. Entonces, entendemos que cuando el Nuevo Testamento se refiere a lenguas, es en griego, que significa idiomas, ¿sí? O lenguaje. Primero de los Corintios 13, 1, de 1 al 3. Aquí dice, si yo hablase, esto no significa que Pablo hablaba, ¿sí? Por eso él está haciendo una simulación. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ahí hay 2 lenguas, sí, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Aquí Pablo está haciendo eh, algo que se llama hiperbole, ¿sí? Hiperbole es una exageración de un hecho, pero ¿por qué Pablo lo...? Porque sabemos cómo era la iglesia de Corinto, se peleaban por los dones, quién tenía el mejor don y todo eso. Dice Pablo, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, nadie tiene todos los misterios, nadie tiene todos los misterios, es imposible que alguien tenga toditos los misterios, ¿sí? El único que sabe todo es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Sí? Pero nadie podría tener todos los misterios y toda la ciencia. Imagínense, la ciencia de la medicina, la ciencia de la ingeniería, la ciencia de la arquitectura, la ciencia del derecho,
la ciencia de la contabilidad, la ciencia del periodismo. Cada rama es una ciencia. Y dice, si tuviese toda la ciencia, es imposible que un humano pueda tener toda la ciencia. ¿Sí? Esto es así. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Imagínense tener, acuérdense que la fe es dependiendo de la medida de fe que se ha sido repartida, dice la palabra. ¿Sí? O sea, hay una medida, pero no puedes tenerla toda, que llegues a trasladar los montes. Entonces imagínate. Por eso dice él, si tuviese. No era que él hablaba, eh, por eso dice, si yo hablase lenguas, imagínense, las lenguas humanas son miles de idiomas, está el italiano, francés, alemán, ruso, inglés, y sin contar las lenguas autóctonas como el quechua y muchas otras lenguas eh, autóctonas de cada país, pues, ¿no? O sea, imagínense, es imposible. Por eso él hace esta hipérbole, que es una exageración de los hechos. Ok. Sí, como vuelvo y repito, de pronto usted me dirá, hermano, pero usted, ¿qué me quiere decir? Que no hay una lengua angelical. Sí lo hay, pero lamentablemente déjeme decirle algo aquí, que no se habla. Mire, los ángeles cuando se presentaron ¿se acuerda que hubo un ángel que se le presentó a Jacob? Le habló quizás en una lengua que Jacob no lo entendió. Jacob lo entendió. El ángel que se le presentó a Manoa, que fue el papá de Sansón. Acuérdese que le indicó que no le corten el cabello y todo eso, ¿no? ¿Acaso Manoa no entendió lo que el ángel decía? Cuando el ángel se le presenta también a Zacarías, él entendió o no entendió. El ángel que se le presentó a María y también se le presentó a José, ¿acaso no entendieron? El ángel viene y le da en su propio idioma, ¿me entiende? Sí hay una lengua angelical, pero no se ha hablado por, yo diría, miles de años. ¿Ya? Mire, acuérdese que en el cielo Adán hablaba con Dios, hablaba con Dios. Adán, eh, él hablaba con Dios. Para hablar con Dios es una lengua angelical. Los ángeles hablan con Dios, es una lengua angelical. ¿Qué viene desde Adán hasta la torre de Babel? Acuérdese. Entonces, como la maldad se reproduce en el tiempo de Noé, el Señor destruye, ya usted sabe, luego, ya usted se sabe mejor que yo la historia, luego forman la torre de Babel. Y ahí es donde el Señor confunde todo, ¿no? El tema de los idiomas. Pero sí se hablaba, realmente desde Adán hasta la Torre de Babel se hablaba la lengua angelical, pero ahí se perdió y nadie más la volvió a hablar. Ahí ya empezó el idioma inglés, el idioma ruso, el idioma japonés, en fin. Pero desde Adán hasta la Torre de Babel sí, se hablaba la lengua angelical. Acuérdese que Adán ya venía, él sabía hablar y todo esto fue hasta aquí. Entonces no podemos decir que no existe, sí existe. Pero por eso Pablo, ya lo vamos a tratar de verlo más pronto porque hay demasiada información como siempre, ¿no? Entonces, ok, vamos a los Corintios. Para poder entender 1 Corintios 13, vamos
al 12, del 4 al 13, es bastante. Lo voy a tratar de leer lo más rápido posible. 1 Corintios 12, del 4 al 13. Ahora bien, hay diversidad de dones, ¿sí? Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque ahora porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, acuérdense, lengua igual a idioma, y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Wow. Fuimos todos bautizados, ¿ves? Ese es otro tema. Gloria a Dios. En un mismo cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Pablo aquí le está diciendo a la iglesia de los Corintios, porque ellos se peleaban, como antes dije, se peleaban por el tema de los dones. Era una iglesia muy niña, diríamos en nuestro tiempo, muy relajosa, muy revoltosa, en fin. A esto Pablo era que se peleaban por los dones, pero él dice, a ver, a uno se les dio esto, pero es el mismo espíritu, señores. Es el mismo espíritu. A uno se le dio de profecía, al otro de lenguas, al otro de esto, de milagro, de sanidad. Pero es el mismo espíritu. Por Dios, ¿por qué se pelean? Por eso que él en el 13 dice, sí, mira, y ahí hace la hipérbola. Si yo hablase, no está diciendo que la habla, pero dice, si yo hablase y lo que ya leí, ¿sí? Lenguas humanas y angélicas. Sí, ahí hay dos lenguas, que son la humana y la angélica. Ok, por eso teníamos que leer el 12 para poder entender por qué Pablo dijo eso, ¿sí? Vamos ahí mismo a leer a primero de los Corintios, pero al 14, al 14. Ahí se pasa el tiempo demasiado rápido. Primero Corintios 14, aquí hay que leer del 1 al 28. Miren, hermanos, aquí yo leo prácticamente casi todo el contexto, estoy leyendo. Porque si yo le doy solo un versículo, usted no va a entender, estoy leyendo casi todo el capítulo. ¿Para qué? Para que se pueda entender por qué Pablo decía ciertas cosas. Esa es la manera correcta, para que usted pueda entender por qué Pablo decía estas cosas. ¿Sí? Primera de los Corintios 14, del 1 al 28. Eh, seguid, lo voy a leer muy rápido. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, ¿sí? Mire, preste mucha atención a todo lo que vamos a leer. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica,
Pero el que profetiza edifica a la iglesia para que haya ese crecimiento dentro del cuerpo de Cristo. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profeticéis. Eso era lo que Pablo decía. Mira, es mejor que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Había que interpretar esto para que la iglesia tenga edificación. En el 6, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué, qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara no dieron distinción de voces. ¿Cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Dice, si la trompeta no da ese sonido cierto, si usted no entiende esas lenguas, de nada vale. ¿Sí? Y eso es como don. Pero no sé, la verdad que yo no he visto intérprete de lenguas, ¿no? De lo que ahora se considera lenguas angelicales. Pero ya vemos que las lenguas desapareció realmente la lengua angelical, que sí existe, pero desapareció ahí en la Torre de Babel. Sigamos. Eh, ciertamente, en el 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, ya leímos al 9. Así también vosotros, si por la lengua no diréis palabra bien comprensible, como si entenderá lo que dices. ¿Por qué hablaréis al aire tantas clases de idiomas? Mire, de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pablo está diciendo, mira, hay tantos idiomas y ninguno de ellos carece de significado. Pero usted ha escuchado ese balbuceo que dicen, usted no lo entiende. No quiero ni repetir esas cosas que escucho para no ser gravoso y que no se sientan mal. Usted ha entendido eso, lo que dicen cuando están, entre comillas, hablando lenguas angelicales. Sendalar, lava, sabalaya, la rabaquía. Por favor, ¿usted entendió? Por eso Pablo dice, aún todos los idiomas tienen, en gramática se llaman, tienen una fonética, o sea, tienen algo que se entiende. Pero si eso no se entiende y no hay un intérprete, si es que, porque se da cuenta que esa no es la lengua angelical. Sí existe, pero ah, eso desapareció ahí en la Torre de Babel. Tantas clases de idioma, el 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros pues anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación. Mira que todos los dones son para la edificación, pero si tú, vamos a decir, que tienes ese don de hablar en lengua y no edificas a la iglesia, ¿por qué? Porque tienes que saberla, o sea, interpretar. Entonces, de nada vale. Por lo cual, el que hable en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar
de simple oyente, ¿cómo dirá? Mira, si alguien entra a la iglesia como un oyente, ¿cómo dirá el amén a la acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que vosotros. Cuando Pablo habla aquí de lenguas, él sabía hebreo, porque él era hebreo, sabía griego, porque él escribió el 40% del Nuevo Testamento, que está escrito en griego. El hombre sabía mucho, ¿sí? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Mira, es preferible 5, dice, para enseñar también a otros y que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermano, no seáis como niños. Es que así eran los corintios, pues, acuérdense. Pablo le dice, ustedes debiendo ser ya maestros, son niños en la palabra. Así los exhorta a los corintios, ¿sí? Por eso acá dice, hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y así que las lenguas son por señal, es una señal, eso es todo. ¿Me entiendes? No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, no dirán que estáis locos. Yo he escuchado gente, esa gente, cuando hacen ahí, sobre todo nuestros hermanos pentecostés, y hablan en las lenguas que no tienen significado, nadie entiende. La gente dice, mira, están tan locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hay que, pues, hermano, cuan- cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Mire, que aquí les está diciendo, cuando ustedes se reúnen, tienen todos los dones, pero ustedes, y si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a los más tres, por turno. Por último, dice, mira, hable uno, pero por turno y uno interprete. ¿Usted ha escuchado en alguna iglesia que hay un intérprete? Por favor. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, pero ya eso es aparte, para sí mismo y para Dios. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hasta, amada iglesia, las lenguas angelicales se entienden, tienen, tienen sentido. Por eso Pablo dice, pero todos los idiomas tienen un sentido de ser, tienen una interpretación, pueden entenderlo. El idioma del cielo, el lenguaje angelical, también tiene una manera de interpretación que tiene sentido. Lo que pasa es que el idioma se perdió. Y usted me dirá, a ver, ¿cómo? Déjeme decirle que cuando Belsasar, usted sabe la historia de lo que Belsasar hizo, cogió los vasos y se puso a beber, por lo cual fue
El Señor lo castigó. Dice que en la pared era como un dedo que escribía. Mire, que el lenguaje angelical sí tiene gramática, tiene lógica, como todos los idiomas del mundo. El español tiene lógica, tiene una gramática, así mismo el lenguaje del cielo. Y dice que Belsasar manda a ver lo que se había escrito, ¿no? Lo que este dedo mágico escribió. ¿Qué decía? Mené, mené, tekel, parsil. Eso es lo que, pero dice que nadie entendía lo que decía. Belsasar manda a ver a los sabios, los magos, toda esta clase de gente, a intérpretes. Y ninguno pudo interpretar el significado, o sea, lo que decía. No decía ahí. Pero viene un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios, que era Daniel. Y Daniel le da la interpretación, sabe lo que estaba escrito ahí. Ellos no sabían qué es lo que dice. Ese era el lenguaje del cielo. ¿Y qué decía el Mené, Mené, Tekel, Urpasí? Que era lo que estaba escrito. Ellos desconocían lo que estaba escrito. Y el significado, y Daniel dice, a ver, señores, aquí dice tal cosa, dice, ha sido puesto en balanza y hallado falto, le dice, y su reino sería dividido y entregado a los persas y a los medos. ¿Sí ven? Aún el lenguaje del cielo tiene lógica, tiene fonética, que en gramática se conoce. Tiene escritura, pero lo que nuestros hermanos pentecostés dicen tiene fonética, tiene gramática. ¿Se puede escribir acaso eso? Amada iglesia, tú eres entendida, recibimos que los ojos de tu entendimiento son alumbrados. Y lo que sucede en el día del Pentecostés, porque yo sé que vamos a leerlo rápido, vamos a Hechos 2, del 1 al 3. Tengo que leer casi todo el capítulo, casi todo el contexto para que usted pueda entender, porque sería deshonesto de mi parte solo leer y esto es así. No, hay que tenemos que, sobre todo este tema que era muy, muy extenso. Vamos a leerlo rápido. ¿Cuál era el tipo de lengua? Ya, Hechos 2 del 1 al 13. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos juntos. Mire que primero desciende el Espíritu, De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Cómo? Fuego. A ver, cuando aquí la gente dice como de fuego, lenguas repartidas, ¿qué es una? ¿Usted ha visto una llama? ¿Una llama qué es? Es una lengua, como una lengua, ¿sí? Ahí es donde primero desciende, pero no es que ya era la lengua que hablan nuestros hermanos pentecostés, no, era primero el Espíritu, ¿sí? El Espíritu fue ahí, como lengua repartida, como lenguas de fuego, sentando sobre cada uno de ellos. Mire, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ese era el Espíritu Santo, la lengua de fuego, ¿sí? Era como la forma. Por eso a la parte se la conoce como flama o se la conoce como lengua, así, porque el fuego hace así. Entonces dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ok, pero eso es sobre el Espíritu Santo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos, a todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto estruendo,
se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esos son idiomas, en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno a nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, mire cuánta gente de diferentes países había, partos, medos, eh, elemitas y a los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto, en las regiones de África, más allá del Cirineo, romanos, residentes, tanto judíos como prosélitos, creyentes y árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eso eran en idiomas, sí, eran en idiomas. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué queréis decir esto? Y otros también se burlaban, más otros burlándose, diciendo, están llenos de mosto llenos de vino, ¿sí? Amada iglesia, aquí habla de idiomas. Por eso dice, estos son galileos, pero están hablando en nuestras lenguas que nacimos. Eran idiomas para que todos puedan entender el mensaje del Espíritu Santo. Pero aquí hay una confusión que como dicen lenguas de fuego, eso es cuando el Espíritu entra en ellos, como lenguas de fuego. Pero de ahí en adelante son idiomas. Señores, es un tema muy, los entendidos entenderán, pero ya las lenguas angelicales sí existen, pero ya dejó de hablarse. Eso llegó a Adán hasta la Torre de Babel. Y solo cuando Belsasar hace y aparece en la pared el escrito, que nadie lo entendía. Imagínense que Belsasar estaba rodeado de entre comillas, sabios, eh, gente de mucho conocimiento, y no sabían qué era eso, lo que había aparecido en la pared. Esa es la gramática ahí de la lengua angelical. Entonces lo que pasa en el Pentecostés es, desciende el Espíritu como una llama, era como una llama de fuego. Y dice que todos fueron repartidos el Espíritu Santo, ya, los que estaban ahí. Y más abajo, por eso tuve que leer todo eso, para que usted entienda que eran, de ahí en adelante, era idioma. Uno hablaba francés, italiano, ruso, alemán, ¿qué te puedo decir? Español, en fin. ¿Sabes? Muchas veces se tocan susceptibilidades porque esa persona lo hace y entonces a la gente no le gusta, ¿no? Pero los entendidos entenderán. El otro día le decía a un varón y le respondí que si la palabra se contradice o no se contradice. La palabra no se contradice, solo que tienes que ver en el contexto que fue escrito. Si fue en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, para que tú puedas dividir los pactos. En el Antiguo Testamento te dice que ojo por ojo y diente por diente. Al que hierro mata, hierro muere. En el Nuevo Testamento amarás al Señor, a tu prójimo como a ti mismo. Dale, sí, dale de beber, dale tu pan, dale tu capa, dale al que te maldice, bendice. Mira, que son dos cosas distintas. Si usted no sabe dividir esto, ahí sí se puede llegar a la presunción que se contradice.
Por eso he tratado de leer casi todo el capítulo, casi todo el contexto, para que usted pueda entender y dividir qué son las lenguas angelicales y las lenguas humanas. Las lenguas humanas son los idiomas actuales. ¿Sí? Bueno, creo que estamos ya pasadito el tiempo. Un honor para mí estar frente a lo que Dios más ama, que es su iglesia. Si algo no entendió, dígale al Señor, Señor, dame sabiduría. Dice la palabra, el Señor nos da sabiduría. Amada iglesia, te declaro bendecida con toda bendición. Hasta una próxima que el Señor nos pueda traer con otros temas. Un gusto y un placer. Gracias a todas esas personas que se conectan a través de estos medios para poder ver la palabra. Bendecido con toda bendición. Hasta una próxima.